Grabación, transmisión. Hola, hola, muy buenas noches. Hola, Ahora pasamos a la noche porque, bueno, por temas laborales y yo de salud, pues bueno, estamos aquí cambiando un poco los horarios, pero aquí estamos firmes a ustedes a seguirles contando este chismecito, chismecito histórico. Y pues nada, contarles de todo un poco. Bueno, ¿cómo estás, Caro? Hola. hola a todos, buenas noches, ¿cómo están? Emocionada aquí otra vez de estar con todos ustedes. Eso, Tanta listo. bella historia. Bueno, para los que no han estado, para los que se estarán ahorita conectando o después estarán viendo el video, es importante que se vean los videos por las partes en orden, diré. Sí, Sí. ¿cómo es? El orden. No, sí, que sigan el orden, sí, porque si no se pueden perder o confundir con alguna cosa. Sí, Vamos, previamente a todo lo que vamos a hablar hoy está la historia de los elementales parte uno, parte 2 y parte 3. Está súper bueno, tienen que vérselo para poder entender todo lo que vamos a hablar hoy un poquito. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar de todo lo que es la caída de ese reino elemental gracias a la acción del rey Arturo, a ciertos movimientos ahí energéticos del poder en todo lo que fue ese tiempo con Peter Pan, ¿no? Con otros que se metieron también ahí de chismetas. Y bueno, no sé, ¿cómo quieres empezar ahí en la historia, mi caro? ¿Cómo íbamos? bueno, O no sé si hacemos un pequeño resumen ahí de lo que hablábamos. dejamos en lo del caballero, los caballeros de la mesa redonda, Eso es. ¿cierto? Porque había visto como 4 y 4. Y aquí estaba nuestro querido amigo Rey Arturo. Lancelot, pues recordemos que en este caso la historia como la conocemos, Lancelot viene siendo Peter Pan, que es pues la mano derecha del rey. Wendy viene siendo en las historias la esposa, ¿cierto? Recordemos a Wendy de Peter Pan, viene siendo la esposa, pero no es la esposa, ¿sí? También todo esto, pues, ¿qué pasó con... Ah, bueno, Wendy es un personaje súper importante porque resulta que Wendy se vuelve aprendiz de Merlín, ¿sí? Por eso siempre en las historias del Rey Arturo aparece con su esposa y que es una mujer no sé cómo, que siempre está metida en todo, ¿cierto? Es por esa razón, porque Wendy es prácticamente aprendiz de Merlín, al igual que otros dos hechiceros, ¿sí? Realmente son Wendy y otros dos chicos que hacen parte, ¿cierto? Que de hecho bueno, uno tiene más o menos parecido el nombre de Merlin, que no lo mencionaré, pues, pero era también, lo cogió desde muy chiquito como aprendiz. Y otro chico que también hacía parte, pues, como de este, que estaba apenas empezando a ser aprendiz hasta que, eh, sí, Merlón. Merlón se llamaba el aprendiz de Merlín, o sea, quedó así, o se llama así, por la energía que él aprendió también como de los dragones, es por el estilo, y el aprendiz que le sigue, que eran Wendy, Merlón y otro niño, pues no terminó de ser aprendiz, Merlón fue quien lo cogió y fue aprendiz y le enseñó todo lo que sabía, ya que pues con la caída del reino elemental, lo que era nuestro mago Merlín se sintió muy mal y entre comillas digamos que desapareció. Entonces, pues por obvias razones no pudo terminar de enseñar a el último aprendiz que tenía. Ay, sí. Y entonces, ¿qué pasa? Que Wendy, como es una chica que está muy en equilibrio, lo que decimos de estar en equilibrio, estar allá y acá, ¿cierto? Al mismo, y tener como esa conciencia, ser muy consciente de que, listo, o sea, yo veo estas cosas, hago esto, pero también tengo mi vida humana. Entonces lograba como ese equilibrio que no lograban los demás. Ujú. Entonces, por esa razón, Merlín la cogió. Y muchos decían que era como su hija, pero realmente pues no era la hija de Merlín, era simplemente su aprendiz. Y la que mantenía mucho más en equilibrio todo lo que venía haciendo en cuestiones del rey Arturo, quien canalizaba muchísimas cosas, podía ver muchas cosas y ella ayudaba pues a Arturo en esto. Aunque Arturo sentía como todo este amor de hombre hacia ella, pero ella pues siempre lo rechazó. Y pues ella se enamoró
de Peter Pan cuando se dio cuenta, pues que cuando pudo ver a Peter grande, ¿sí? como un hombre. Como un hombre. Se enamoró de Peter Pan, pero pues Peter la veía como lo que era, como su amiga de toda la vida, o sea, como si fuera casi que una hermana y alguien a quien le tenía mucho respeto. Entonces, por esa razón, Peter pues nunca se enamoró de ella, simplemente que era de su respeto lo que sentía por ella. Ujú. ¿Qué pasa después de esto? Resulta y sucede que los caballeros de la mesa redonda, cada uno hagan de cuenta, Arturo es el presidente y los caballeros de la mesa redonda vienen siendo los gobernadores. Era algo así, cada uno tenía una función específica, que era uno que se encargaba de la guardia, otro que se encargaba de todo lo que tenía que ver como con la parte de construcción de los lugares, ¿cierto? Otro que venía siendo, bueno, Wendy, que era la que se encargaba pues como de esta parte de la magia, la transmutación, de enseñarle a los demás, y así sucesivamente cada uno tenía como un cargo específico. Wendy también, como yo les dije, los niños perdidos, pues cuando pasaron otra vez al mundo humano, pues se volvieron adultos, ¿sí? Y pues Wendy se encargó de ayudarlos en el castillo de Arturo a hacer como aprender algunos oficios para que pudieran vivir en el mundo humano, ya que pues obviamente cuando estaban en el mundo elemental, pues eran simplemente niños, jugaban, hacían sus jugarretas y todo el tiempo era juego. Entonces era como una especie de adaptación en el castillo y no eran, o sea, muchos llaman como lo que viene siendo ¿qué? ¿Cómo es que se llama? Las personas del servicio, ¿sí? Lo que viene siendo pues los famosos empleados del castillo. No, hay que hacer una distinción acá porque ellos no eran empleados del castillo, simplemente para que se adaptaran, les ponían a hacer cosas fáciles y sencillas a ellos, ¿sí? Como tenían todavía esa mentalidad de niño, pues parecían, entre comillas, los empleados pues del castillo, pero eran cosas fáciles que ellos podían hacer para poderse adaptar al mundo humano. ¿Y quién era la que mantenía a cargo o al pendiente de todo esto y con mucha... Se le trabó la señal. Pero bien interesante, ¿no? O sea, hola Eli, un besito, saludos de Miami, dicen por acá. Mientras vuelve Caro, Oli, ¿Qué pasó? ¿te fuiste? ¿Y nos dejaste? Pues, no, pero ¿cómo así? Yo me veía aquí. Sí, no, se te paró por un momento ahí el tema, estabas hablando de que los chicos, pues al fin y al cabo los dejaron haciendo pues unas funciones simples en el castillo para que fueran aprendiendo qué era ser... eh, Ser humano, sí, no, yo para creo que que más, decirlo más es por el tener responsabilidades, ¿no? De independizarse, como tener como sí, esa potestad de decir, bueno, lavo, cocino, ¿no? Cosas ajá, que de pronto nunca tuvieron la oportunidad y bien curioso. Les estaba diciendo acá a los que están conectados que es bien curioso porque siempre, no, de hecho, ni siquiera hasta este momento que lo estamos mencionando fue como, oye, sí, nunca supimos qué pasó con los niños, ¿no? O sea, los niños supuestamente quedan ahí en este... la casa de Wendy. Siempre ponen que quedan viviendo con Wendy. sí, que los adoptan. Ah, sí, mentira, sí, sí, sí. Pero mira que sí los adoptan, pero no es la manera como creemos que se van a hacer niños, ¿no? O sea, Exacto, no, ellos realmente no se llegan siendo niños, ellos llegan siendo adultos, llegan siendo adultos y con unos adultos con mente de niños, ¿no? de Qué niños. Y no problema, solamente ¿no? eso, exacto. Y cuando Wendy va por ellos, pues Wendy también tiene alrededor de unos 20 años, ¿sí? Que es cuando ya Peter ya alcanza como su adultez, entre comillas, que los niños ya dicen, no, espere, si usted ya no lo estamos viendo como un niño. O sea, recordemos que Peter cuando está en el mundo Ay, elemental, sí. pues él creció, pero su alma de niño era tan fuerte que los niños perdidos lo seguían viendo como un niño. Ya cuando él empieza como a crecer y los niños se dan cuenta de, oiga, no venga, usted ya no sigue siendo un niño, usted ya es un adulto, ¿qué está pasando acá? Entonces entran como en ese desequilibrio y Wendy le dice a Peter, como, o sea, yo te veo como un niño y empieza también a verlo como adulto y era ya como, oiga, pero es que yo tengo tantos años, por ejemplo, yo tengo 16 años y ¿por qué estás cambiando? Te estoy viendo más grande, ¿qué pasa? Cuando ya Wendy cumple los 20 y Peter ya tiene sus 18 años, lo vio como hombre y ya dijo como, no, aquí algo raro pasó y fue cuando Wendy decide cruzar al mundo elemental
conscientemente y prácticamente los niños perdidos la ven como una niña, ¿sí? Y cuando Wendy vuelve, se queda como, pues ella, porque ellos le dicen como, ¿y dónde quedó la niña de Wendy? Y ella les dice como, no, o sea, soy yo. Y todos como, no, era más pequeña, era una niña. Claro, ella todavía seguía teniendo esa alma de niña, Ajá. ¿sí? Entonces, por esa razón, Wendy es quien los acoge, habla con Arturo para Peter, Arturo y Wendy como que, bueno, ¿qué los ponemos a hacer? Porque pues ellos no pueden ya volver, ese mundo, ellos ya no pueden estar allá. ¿Qué hacemos? Entonces fue como, no, venga, pues enseñemos las cosas básicas, ¿sí? Como algo básico que ellos puedan, porque todavía seguían con esta mente de estar jugando y aquí y allá, y cierto. Entonces, con pocas responsabilidades y con aptitudes. Era muy charro porque pues Wendy era capaz de mirar a la persona y saber cómo en qué era bueno, ¿sí? Entonces era como, ah, bueno, este es bueno para cocinar, venga, entonces yo lo llevo allí a que cocinen, no era como a la fuerza, sino que era como una aptitud que les veía de que realmente amaba hacer esto o amaba hacer aquello, Ujú. porque imagínense siendo una persona que sabía cómo transmutar las emociones y cómo hacer las cosas desde el amor, pues obviamente iba a querer que todos hicieran cosas desde su corazón, no obligados así como la servidumbre en muchos aspectos, sino que realmente era porque lo amaban hacer y lo hacían con amor. El que cocinaba lo cocinaba con amor, hasta la ayudante de cocina que tenían todos tú lo hacían con amor, el que barría lo hacía con amor, o sea, todo. Eso me hace recordar a La Bella y la Bestia, que son súper fieles a Bestia, que a pesar de que por culpa de él, entre comillas, ay, perdón, Tranqui. entró en, En, pues los hizo en, hacer hechizar a todos, ¿no? Ellos siguen fieles porque lo aman y están ahí ujú. fieles a él. Me suena mucho eso. Bueno, y cuando pasa esto, ¿no? Ellos los acogen. Sí, Eh, no viven, y viven incluso en el castillo normal, o sea, no en las habitaciones de abajo, que la servidumbre me tiene su habitación allá, no, ocupaban todas las habitaciones del castillo, por ejemplo, por decirlo así, tres duermen en una, tres comparten pieza, pero los tres, cada uno tiene su cama, tiene sus cosas, así era, o sea, no era como arrumados por allá, no, todos vivían juntos en armonía en todo el castillo, ahí está era así. la adaptación de los que viven en la fantasía a los que, pues sí, ¿no? Y traernos a toda esa fantasía ya a la realidad de, bueno, listo, ya viviste mucho tiempo en la fantasía, ahorita, mira, esta es la realidad, esto es lo que se debe hacer, no hacer, ta, ta, ta. Bueno, Sí. ¿y qué pasa entonces con los caballeros de la Bueno, mesa con los redonda? caballeros sucede que Merlín, por eso Merlín le había enseñado muchas cosas a Wendy, ¿sí? Merlín se enfoca en Arturo, en ayudarle a Arturo, en enseñarle a él con su energía y todo esto, y Wendy le enseña a los caballeros, ¿sí? Le enseña como toda esta parte de transmutación, no sé qué, entonces por eso su energía era también muy elevada y se veía como desde el corazón también que irradiaban luz. Entonces, ¿qué pasaba? Se les formaba como una especie de halo de luz que parecían, entre comillas, como unas alas. Eran tanta la energía que ellos emanaban, al igual, o sea, era más la energía que emanaba Arturo y Peter, ¿sí? Porque eran pues niños arcoíris. Pero en cambio, los caballeros de la mesa redonda, digamos que eran como niños cristal, que pues Wendy les ayudaba como a romper con ese linaje, pues a sanar ese linaje familiar que tenían, les ayuda con toda esta parte de la sanación y cuando ya tenían por fin ya todo este tema resuelto de la sanación por linaje paterno y materno, ¿cierto? Femenino, masculino, ya todo esto estaba sanado, pues Wendy hacía algo que les ayudaba también mucho como a sacar toda esa A energía terminar de y a, exponenciar sus y a dones. terminar exacto, y entonces se volvía así como redondita, tun, 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 y mucha gente parecía que estuviera viéndole alas a estos caballeros de la mesa redonda. Mm, Y no solamente eso, entonces, los caballeros también replicaban esto con sus subordinados, entre comillas, por decirlo así, porque pues recordemos que no solamente eran caballeros, sino que era todo un ejército, ujú. ¿sí? Ellos manejaban, como quien dice, el gobernador y tiene a sus policías del gobernador, ¿cierto? O a sus guardaespaldas, o tiene pues a personas que se encargan como de la parte de protección del lugar o del pueblo. Entonces, esto se replicaba, pero pues ya no eran alas así tan, ya no era un halo de luz tan gigantesco, sino un poco más pequeño Más con pequeño. estas personas.
Entonces prácticamente eso se hacía, se replicaba y por esa razón pues Wendy les ayudaba a estos caballeros de la mesa redonda y en todo aparecía Wendy siempre al lado y lo mismo los otros dos discípulos de Merlín, ¿sí? Los otros dos chicos que sabían y que pues Wendy también les ayudaba como a sacar toda esta, ayudarles también como a la transmutación y a toda esta magia que sabía Merlín y que le había ayudado a ella, que le habían enseñado a Wendy. ¿Qué Ujú. pasa? Pues claro, cuando Peter crece, pues cuando ya Peter se muestra un hombre ya de 18 años, ya él empieza a crecer normal, ¿sí? Pues 18, 19, 20 y así sucesivamente empieza a crecer Peter. Cuando Peter cumple la edad de 20 años y nuestra querida Wendy tiene 22 y pues el rey Arturo también tiene estos 20 años porque pues Peter y Arturo pues eran de la misma edad, eh, durante estos 2 años, la oscuridad empieza a meterse dentro de Peter y dentro de Arturo. ¿Cómo fue esto? Resulta y sucede que cuando Peter empieza a crecer, es por la duda que él tiene de, bueno, yo no soy de aquí, ni soy de allá, Sí. mis orejas son de este tamaño, empieza a entrar como esa duda de dónde pertenezco, de ¿Soy dónde estoy. humano? ¿Soy de los elementales? ¿O al fin qué? ¿Para dónde cojo? Y también tenía como cierta rabia y cierta ira porque pues muchas veces la reina de su infinito amor y todo lo que fuera, pues lo ayudaba y lo ayudaba mucho y pues claro, la amaba y era su madre, pues ella lo veía como su hijo y los hermanos también lo querían mucho, entonces a veces era como por protegerlo tanto que no le ponían como ciertas tareas para que no corriera peligro, pues porque obviamente es un humano. Entonces eso también entró como mucho en conflicto con él, pero es que yo quiero hacer esto, pero bueno, no puedo, es que no tengo alas y no puedo volar y no puedo hacer este tipo de trabajos, pues entonces, ¿qué hago? ¿Cierto? Ya no quiero estar más con los niños perdidos, pues ya no me siento que quepo bien ahí, ya no los tengo aquí en mi hogar, pues ya no tengo los niños perdidos acá, ya no hay niños que me sigan, entonces, ¿qué voy a hacer yo? O sea, como esa duda que nosotros, esa duda existencial que muchos tenemos a la edad de los 20 años de, bueno, ¿y qué voy a hacer con mi vida? ¿Quién soy O, yo? ¿El o quién soy quién yo? soy yo, o la universidad, entonces, ¿qué voy a hacer cuando me Claro. gradúe? ¿Cierto? Como esa incertidumbre de, hombre, voy a salir ya al mundo real y entonces, ¿qué voy a hacer? Eso prácticamente le estaba pasando a él. Y súmele, súmele que, claro, toda esta duda y toda esta cosa, bueno, él salía del mundo elemental, le pedían pues permiso a nuestra Nica para salir también, Ah, porque empezó a suceder que él ya a veces le costaba cruzar, ¿sí? O a veces le costaba devolverse o le costaba volver al mundo elemental o le costaba salir. Era como una cosa así extraña porque su energía ya estaba, se estaba volviendo como un poco inestable, ¿sí? Con ahí todas ya, estas... lo que pasa es que acordémonos que para entrar al reino de los elementales, tu energía debe vibrar al nivel del chakra del corazón. En amor, tolerancia, compasión, no, la. Cuando a Peter le pasa todo esto, pues ahí es donde entran las dudas, los miedos. Y acuérdense que cuando nosotros vibramos en miedos, en tristezas, en ese desequilibrio de no estoy seguro, entonces viene la incertidumbre, todo eso y hace que se cierre el corazón. Porque ahí es donde ya de por sí, si lo hablamos desde el chakra de la raíz, como él está dudando quién era, cuando tú dudas de quién eres, pues empieza a darse ese cierre del chakra del corazón, porque efectivamente si tú no sabes quién eres y para dónde vas, pues ahí es donde empiezan a entrar los miedos, que vienen desde el chakra de la raíz. Entonces ya por Sí, eso se le hace difícil entrar a Peter al reino de los elementales. exacto. ¿Qué pasa también? Que Wendy empieza a pasar más seguido al mundo elemental, porque empieza a tener más contacto con la reina de las hadas, ¿sí? Resulta y sucede que Wendy pues es una niña súper especial y en el reino de las hadas sale una hadita. Entonces, si ustedes ven en Wendy, pues Wendy siempre la muestran a veces en muchos dibujos con una hadita y no principalmente es Tinkerbell, es Sí. otra hada. Y esta hadita es súper fuerte, no tan, se convierte en la aprendiz de la reina, ¿sí? Para poder abrir los portales, ya que
la reina sabía que en el estado en el que próximamente se iba a encontrar, que era de estar embarazada, pues había cosas que no iba a poder hacer e iba a necesitar ayuda. ¿Por qué? Porque en el mundo elemental, cuando la reina y el rey tienen un hijo, dejan depositada mucha energía. Y ese nuevo niño que va a venir o este nuevo elemental que viene de estos reyes, pues consume mucha energía. ¿Sí? Lo que pasa pues con las mamás con las mamás, que ellas por eso mantienen a veces tan cansadas, con mucho sueño, porque necesitan energía. Pero imagínense que es como al triple o muchísimo más, porque pues este ser elemental es supremamente energético, ¿sí? Ajá. Es mucha energía con la que tiene que ella empezar a hacer este periodo de creación. Y entonces, claro, entonces encontraron una aprendiz para que ella también que era un alma muy, muy pura, pero también era una hadita muy, eh, muy enamoradiza, ¿sí? Algo así como a lo Tinkerbell en este caso, porque ella sí gustaba de Peter también. Esta hadita se enamora de Peter. ¿Sí? No importaba cómo fuera él, pues ella siempre lo veía. Peter era cercano, entre comillas, a ella, pero pues no tanto, era más cercano a Wendy que a ella. Y pues por obvias razones la reina pues a veces necesitaba ayuda de Wendy porque Wendy era eh, la aprendiz de Merlín y claro, podía también ayudarle a enseñarle cosas del mundo humano, pues que la reina en ocasiones no podía porque a veces entraban unos sueños, ¿sí? Entraban unos sueños como de reposo, de letargo, por decirlo así, se quedaba 2 días dormida completamente, obviamente dando y poniendo su cuerpo en reposo y recargándose para esta nueva criatura que se estaba formando. Claro. Entonces, mientras eso pasaba, Wendy iba, cruzaba y le ayudaba y le explicaba a esta nueva adicta para todo este, o sea, para todo este proceso y para que ella también pudiera y tuviera conocimiento de cómo se manejaba en el mundo humano. Ujú. Entonces Peter empezó a darle esto mucha rabia, porque ¿qué pasaba? Empezó a ver a Wendy como si fuera una competencia, Mm. porque claro, Wendy puede pasar fácilmente, a mí ya me está costando pasar, yo la quiero mucho, es mi hermana del alma, ella me ama a mí, pero yo no puedo verla de la misma manera, entonces le empieza a dar como toda esa rabia La que envidia. lidia, ¿sí? Y en una de Sí. esas, pues ¿qué pasa? Wendy se regresa y él también, y algo como Peter tenía tanta energía de los elementales, eh, esta oscuridad que sale se transforma, o sea, esta envidia, esta rabia, todo esto se transforma y se vuelve como una luz oscura, pero Ujú. completamente oscura, no hay ningún tipo de brillo en ella, y es lo que se conoce como la sombra que nos ha mostrado de Peter, que llegan y se la cosen, algo así. ¿Qué pasa? Esto, él como, claro, como era caballero de la mesa redonda, estaba todo el tiempo en contacto con Arturo, como eran tan parecidos, ellos dos también tenían como esta conciencia colectiva, Arturo, Wendy y Peter tenían una conciencia colectiva en conjunto, que es Se lo que llamamos pues como conectaban. se conectaban mucho, como, hey, parce, en vez de tener un teléfono aquí, hey, parce, vení, te necesito, vení ya. No, era como, Peter venía y pasa algo, Peter llegaba y pasaba y como por ejemplo eso que nos pasa o les pasa a muchas mamás, bueno, yo no soy mamá, pero le pasa a veces a mi mamá que es pensando en una persona y cuando menos piensa, ta, que la está llamando, y es que, ay, vete, estaba pensando, ¿cierto? Esto mismo pasaba con ellos, pero era más de pura telequinesis, casi que se podría decir como, Peter, te necesito, pum. O Arturo, hay que hablar de esto, Invoco. pum, de una. Sí, sí, como Como algo cuando así. yo te invoco a ti, Caro. Sí, así mismo. Entonces, Ve, yo claro, pasa. necesito hablar hoy con Caro cuando el ratico me llaman. Ve, ¿sí me Sí, estaban llamando? Sí. entonces pasa así. Y Ajá. claro, entonces Peter cuando pasa, había como una especie de reunión junto con Arturo y Merlín para explicar como el nuevo paso y que también se pudiera abrir un portal en el que ya los elementales pudieran convivir. ¿Por qué? Porque Merlín, Eso iba, uy, ahí iba yo, me estaba llegando la misma información. ujú, En este momento, ahí en el que Caro ya va a empezar a hablar, se está haciendo como una asociación, como un tratado, digámosle, de que bueno, si con estos personajes funcionó, entonces vamos a ver si podemos adaptar, amalgamar, homogenizar
nuestra tierra con su tierra para poder traer todo eso allá y esto allá. Ahí, hago la introducción a lo que estás contando. Sí. ¿Y qué pasa aquí? Es como lo que, o sea, ya no era un pasar de un plano 3D, sino como ir subiendo a la 4D y a la 5D, a la quinta dimensión. Prácticamente Merlín estuvo haciendo unos viajes con Arturo para poder descubrir en qué puntos específicos podía poner como ciertas cosas, por ejemplo, no sé, ciertos artículos, ciertos artefactos que ayudaran a la Tierra a subir de nivel, ¿cierto? En ese punto específico para que, bueno, ensayemos primero en Aval, ¿cierto? En este punto específico, para luego ya sí que se expanda a nivel mundial. Como hacer la Ay, prueba de esos ensayo, eran las estructuras estas en puntica. Ya estoy exacto, viendo. para eso eran, para ver, o sea, como bueno, estuvimos haciendo viajes mirando qué personas, o sea, como haciendo viajes, reconectando con personas para también ayudarlos a que le elevaran la conciencia de esos lugares y ayudar a que ya el mundo elemental y el mundo humano en esta zona Sí. se pudiera equilibrar. Y así ya, si se daba en este lugar, en lo que es que el Camelot, si funcionaba en Camelot, entonces ya se podía hacer lo mismo, ya Arturo podía salir de Camelot y empezar a replicarlo en otras partes de, ¿sí? Hacer eso. ¿Qué función cumplían? Acuérdense que cuando nosotras estamos hablando del despertar de las semillas, siempre estamos hablando de que nosotros al despertar funcionamos como un faro de luz para tomar la energía de Gaia también y ayudarla a ascender esa energía, ¿cierto? En este entonces, como ese plan no era el plan de ahora, el plan era como listo, la función de los elementales es ayudar a Gaia, ¿sí? Ujú. Pero los humanos, acordémonos que los humanos estaban en muy baja vibración, en vibración de poder, de quiero poder, de puro ego, ¿no? De puros miedos, de todo esto. Entonces, ¿para qué montaban estas estructuras? Esto es que no me sé el nombre y me Las acuerdo. entonces creo que eran Ay, no. las piedras así, eran unas Que son piedras que salían de como. la... Sí, no, eh, no, Lo veo físicamente, lo veo acá en mi mente, pero no sé ponerle un nombre. Tengo conflictos, me toca estudiar un poco más de historia, pero sí, son unos pentágonos, no. sí, sí, es Como como, en circulito, pucha. Ahí me quedé sin las palabras técnicas. Pero pues, básicamente entonces lo que se hacía era crear esos lugares sagrados. ¿Para qué? Para que esa luz que nosotros en este momento estamos trayendo, ¿sí? Funcionando como faros, en ese entonces esos lugares sagrados funcionaran como esos faros específicos en esos lugares, puntos que está diciendo Caro. ¿Sí? De ahí vamos y miramos, probamos, ponemos pum, 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 pum. ¿Para qué? Para coger la energía y ascenderla. y ascenderlas. Y en este caso sí tocaba como un poquito, tristemente, a la brava, hacer esto y por eso también Merlin a veces se terminaba muy agotado y tenía otros dos aprendices que viajaban con él. Entonces dejaba a Wendy a cargo de, de, de Camelot y él junto con sus otros dos aprendices más jóvenes pues viajaba, por lo que prácticamente Wendy era más o menos o equilibraba mucho la energía era muy a la par a la energía que manejaba Merlin. Ah, ¿Sí? Pues obviamente Merlin tenía más sabiduría, sabía muchas más cosas, pero Wendy podía también, Merlin se podía ir divinamente y la podía dejar a cargo de ella de muchas cosas y ella perfectamente lo hacía. sí, precisamente porque ella era una persona muy equilibrada, ni para acá ni Ujú. para allá. Sí, muy Sí. consciente. Entonces, claro, entonces cuando ellos vuelven, cuando ya Arturo y Merlín regresan de viaje, pues Wendy cruza y cruza pues también Peter como para hacer una reunión y hablar, bueno, de lo que está pasando. Entonces, cuando le cuentan a Peter, Merlín se da cuenta de que hay algo como extraño en Peter, ¿sí? Como hay algo muy, muy raro. Y pues empieza, entonces Peter sale como quien dice molesto y Arturo lo sigue. Y Peter como que, claro, Arturo ha escuchado muchas veces de Wendy, porque pues Wendy ha pasado varias veces también al mundo elemental, como sobre cómo es esto, cómo es el castillo de la reina de las hadas, cómo viven las ninfas, cómo vive todo en equilibrio, en abundancia, cómo no les falta nada, cómo no tiene, o sea, Wendy en su amor y en su inocencia le cuenta todo esto a Arturo,
O sea, cada historia se las va contando y lo mismo a los niños perdidos como para que puedan también como estar un poco más tranquilos de que pues lo que habían visto no era imaginario, les cuenta y Claro. claro, y todos empiezan como a vibrar en esos recuerdos, a vibrar en amor, pero Arturo también empieza como, oiga, yo he viajado por Camelot, he visto muchas cosas y pues no es como o sea, no es No como lo así. están Hay contando. Exacto, no es así. O sea, yo veo que, listo, el mundo de las hadas puede ser muy, muy abundante y todo, pero yo he visto enfermedades, yo he visto esto, he visto muertes, he visto carencia, bla, 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 bla. ¿Por qué no podemos ser como ellos? Empieza también como a crearle esa duda. Y Mm, claro, cuando Peter, entonces ya cuando ellos vuelven, ¿cierto? Porque aquí es como una especie de paréntesis para contarles lo que pasaba en medio de todo esto cuando Wendy volvía. ¿Qué pasa? Cuando se reúnen otra vez, Merlín, Arturo, Peter y Wendy, pues claro, Peter sale molesto y Arturo va detrás de él. Y Arturo como que, oiga hermano, ¿usted qué le pasa? Porque está molesto. Es que Wendy está viendo muchas cosas, es que no sé qué, es que veas que ellos son muy abundantes, es que se regan Arturo, ¿cierto? Se destapa la olla, como quien dice, de todas estas emociones que él no las sabe controlar, porque pues obviamente en el mundo elemental, ¿qué pasa? Mucho amor, mucha luz, son seres de mucha luz, eh, y pues estos sentimientos pues como que saben gestionarlos muy bien, es como llegan, los gestiono y los transmito y ya de una se van. En cambio, en el mm, ser humano hace mucho estrago y la mente hace mucho movimiento y se queda ahí. Eso le está pasando a Peter. No tenía esa capacidad. Y pues los elementales, pues para ellos era tan natural que no se lo sabían como enseñar. Entonces para Peter eso también era como, pues es que yo veo que sí, y siempre son nunca lo felices. necesitó, porque claro, como nunca tuvo el proceso de humano, Sí, de tan, efectivamente crecer, de decir, ok, tengo la sí, adolescencia, tengo paso por esta exacto. etapa. Claro, imagínate ese conflicto, ahorita, escuchando, imagínense ese conflicto tan hijo de madre de tu vivir siempre, que eso es lo que pasa a algunas personas, siempre vivir en una burbujita en donde nada te pasa, nada te toca, todo está bien y de un momento a otro, puff, sales Desaparece. a ver burbujita y te enfrentas con los problemas, con los miedos, con las tristezas, con las inseguridades, Pues se brutal. vuelve un Y ser no lo humano sabes gestionar. inestable. Ujú. Ujú. Entonces, claro, entonces le lanza todo este contenido así desahogándose y desahogándose con Arturo y Arturo queda como, bueno, ¿y entonces yo qué hago? O sea, por un lado tengo a mi mejor amigo aquí que está sufriendo y a la otra que está súper feliz, súper contenta y ya yo estoy empezando, o sea, todo lo que me cuenta Wendy de ese mundo mágico, de ese mundo en paz, en armonía, que no les falta nada y yo acabo de llegar de un viaje en el que vi pobreza, en el que vi enfermedades y todo esto, yo quiero eso, o sea, yo quiero eso para acá. ¿Cómo hacemos? Claro. ¿Cierto? Entonces, claro, empezó ya a transformarse esto en envidia, en querer poder, porque Peter lo único que quería, Peter ni siquiera quería en ese entonces poder. Peter lo que quería era como mierda, o sea, perdón aquí la palabra se me salió, pero era como, Dios mío, yo quiero, yo no sé cómo ser un ser humano, yo quiero aprender a ser un ser humano. O sea, él empezó a entrar en eso y ya quería aprender a ser un ser humano. Entonces, ¿qué sucedió? Pues claro, Merlín cuando los vio a los tres, por lo menos Wendy pues no le vio nada extraño, pero cuando vio a nuestro querido amigo Arturo y a Peter. Peter, pues vio que esa oscuridad de alguna manera se estaba metiendo de Peter a Arturo y Arturo le estaba haciendo estragos. Merlín en su más profundo amor por Arturo, porque pues le enseñó a Arturo, prácticamente crió a Arturo, entre comillas, le enseñó muchas cosas porque cogió a Arturo muy chiquito, no, yo no voy a dejar que este se me contamine. Y como Peter es un ser puro y de luz, ¿cierto? Que estoy viendo en el mundo elemental, que está lleno de la energía de amor y de luz, no, pues pasémosle esto a Peter y él lo transmuta y así se va. Tal, tristemente fue el error más garrafal y más terrible que pasó. Claro, porque Todo, o sea, como una especie de ritual entre, o sea, le dijo como a Arturo y a Peter, bueno, los necesito aquí a tal hora, vengan. Y tal cual chamán les hizo una especie de ritual a los dos, cogió la sombra, la envolvió, la volvió bolita y ¡pum! Se la pegó a Peter. O sea, pero pegada, pegada. Lo que pasa cuando Wendy le cose la sombra, ¿sí? En este mm, caso, pues fue Wendy quien ayudó a que esto pasara, ¿sí?
¿En qué me refiero? A que Wendy también estaba presente cuando la sombra se le pegó a Peter, porque obviamente era tan fuerte lo que estaba haciendo Merlin de sacarle este lado, esta sombra, porque pues lado oscuro, oscuridad tenemos todos, pero pues era sacarle todas estas sombras así horrible porque no podía dejar que se contaminara y se la pasó a Peter. Y Wendy estaba ahí en ese momento cuando Wendy, como quien dice, entre comillas, la selló dentro de Peter. ¿Sí? Que por eso vemos en las películas que Wendy es quien lo cose, pero Wendy es quien sella la sombra en él para que no salga. ¿Y qué pasó? Pues de todas maneras algo le quedó a Arturo y empezó a hacerle estragos en su cabeza. Ay, Esa, cuando a veces pensamos tanto y nos quedamos en el mismo pensamiento, en la pensadera y dándole y algo se dándole y dándole crea. vueltas a una idea, Ujú, se creó más grande, hizo otra tremenda bola de nieve aquí, pero pues ya no se veía porque era algo meramente mental. ujú. ¿Sí? Mientras que con Peter pues era desde acá, desde su corazón. Las dudas estaban en su corazón, mientras que simplemente en Arturo era las dudas estaban aquí en su mente. Luego, pues claro, Peter pasa al mundo elemental y le dice prácticamente como a la ninfa del bosque, oiga, no puedo entrar, venga, ábrame, yo paso. Cuando él pasa en esta ocasión, pues la ninfa como que, venga, es que está raro, ¿qué está pasando? Pero pues no ¿Por qué cae en la vendrá cuenta. así? Sí, ¿Por qué pide sí, permiso? ajá, o sea, queda como, pero bueno, lo deja pasar porque pues igualmente vivía con la reina de las hadas y con el rey. En ese momento cuando la reina despierta, porque pues ella lo siente llegar, era como, bueno, démosle la noticia de que estoy en embarazo, Ay, ¿cierto? Llega Peter al castillo junto con todos porque ninguno sabía, solamente el rey y la reina. Entonces los otros hijos, porque recordemos que la reina de las hadas tiene tres hijos, o sea, el mayor, el menor, el de la mitad y el menor, luego el hijo adoptivo que es Peter, ¿cierto? Que ya son cuatro, y después iban a nacer otro bebé. Entonces, claro, le dice, bueno, yo lo reuní el día de hoy para comentarles que van a tener un hermano nuevo. Y era como, ¿cómo así? Pues, ¿cómo así? ¿Qué es esto? ¿Cómo que vamos a tener un hermano después de tantos años que venimos como así? Que cada uno ya tiene sus funciones, porque igual, pues, cada uno de ellos tenía sus funciones. Y pues llamaron también a sus hermanos a comentarles. Todos se alegraron y adivinen quién no se alegró. Peter no se alegró, ¿cierto? Entonces era como, hoy se va a llegar uno, y se dio cuenta también de que la energía de la reina era muy fuerte y más fuerte la energía que tenía adentro, que era igual o incluso un poco más fuerte a la energía de la reina, lo que significaba que ese niño que iba a venir iba a ser el próximo rey de las hadas, ¿sí? Entonces, pues todos estaban contentos, pero Peter no se alegró porque quería eso. Y empezó ahí también a aparecer las dudas, el poder, el cómo así, entonces, ¿qué va a pasar conmigo si este niño nace? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Y coge la reina de las hadas y en su infinito amor le dice, tú vas a ser su consejero sobre este mundo y el mundo real, ¿cierto? Y el mundo de los humanos. O sea, prácticamente esa era la misión que iba a cumplir Peter Pan en el mundo de las hadas. claro, Iba a como ayudar. el vocero. Exacto, iba a ser el vocero e iba a ser la conexión y el presentarle el mundo el mundo de las hadas, el mundo de los humanos, iba a ser la conexión, ¿sí? Este niño con el mundo de los humanos, como para que esto no fuera tan en shock. Ujú. ¿Qué pasa? Pues a Peter no le gusta la idea en absoluto. Yo no quiero ser ningún consejero, o sea, ella me considera su hijo, yo también quiero, eh, entonces empieza a entrar toda esto también de Arturo tiene un castillo, Arturo no sé qué, Arturo tiene esto, Arturo tiene aquello, Arturo tiene a Wendy, Arturo, o sea, pero empieza a tergiversar su visión, Ujú. ¿sí? Claro, veía que Wendy siempre lo apoyaba, que Wendy estaba con Arturo, que Wendy era como esto, como la consejera también, y él era como, y Peter se quedó como, pero es que si Arturo tiene a Wendy, entonces yo a quién tengo. O sea, si ya mi madre me dice que, ¿qué va a pasar? Y entra toda esta rabia, todo esto, y, y él cruza, no se queda en el reino de las hadas, sino que cruza y como quien dice, hace una reunión extraordinaria, pero únicamente con Arturo. Y le comenta a Arturo lo que está pasando. Pues Arturo es un ser humano, e igual siente toda esta oscuridad que hay
que hay en Peter y se le pega. Él, como dicen por ahí, el que está entre la miel, algo se le pega, ¿cierto? Ujú. Se le empezó a pegar las mismas dudas, pero ya es por el lado de, claro, es que el mundo elemental está en equilibrio, el mundo elemental tiene esto, el mundo elemental tiene armonía, tiene paz, tiene abundancia, tututún. Yo no tengo eso, yo quiero eso. Y cada vez se aferra más a la idea de querer, de poder, de tener. Y Arturo, ¿qué le dijo a Peter? Si usted me ayuda a mí, porque ya sé que yo no puedo cruzar, pero si usted me ayuda a mí, a que todos ellos, mis caballeros, crucen, podemos bajar el mundo elemental más rápido de lo que usted cree. El rey Arturo era muy astuto también. Entonces, claro, pues Peter todavía seguía siendo, entre comillas, tenía esa inocencia. Y él como, Inocente, sí. ah, bueno. Y le dijo como, listo, yo le doy una tajada, lo dejo a usted que sea el rey de los elementales. O sea, ojo ahí, ya no era el rey de las hadas, no, era el rey, o sea, ya Los se metió con elementales. padre y madre, ya le puso más peso al asunto, sí, o sea, yo lo dejo a usted allá encargado de los elementales como rey y yo quedo aquí encargado como rey. Acordémonos que esta es la época medieval, siempre vuelvo a traerlos a esas realidades entonces, y es que para esas épocas era así, ¿no? Entonces, si usted se casa con Pepito, se casa con Pepita, entonces tenemos este reino, y entonces unimos poderes, no sé qué, yo lo nombro y yo la nombro, y entonces Arturo en este viaje, ¿no? En este listo donde ponemos los puntos, ve todas estas carencias, todas estas realidades, se habla con otros gobernantes, otros reinos, y, acuérdense que cuando estamos haciendo estos cambios de ascensión, tenemos que cambiar muchos patrones, muchas creencias, muchas cosas sociales ahí está, ¿no? De tú tienes que ser, ahí está, ¿no? Tú tienes que ser ingeniero, esto funciona así, el sistema es así, tienes que trabajar en algo que te dé dinero, porque no sé qué. Entonces, en esa época era eso. ¿Quién tiene más? Tú tienes que tener más tierras, tienes que tener más sirvientes, tienes que tener estas asociaciones con los otros reinos, porque si no, no eres un gran reino. Entonces, esas eran los ideales del sistema de ese entonces. Ujú, Entonces Arturo pues empieza a chocar con eso. O trabajamos en amor, sí, que era lo que se suponía que él debía hacer, sí, que es o trabajamos en amor o lo hacemos a las malas, que era como se hacía en ese entonces, ¿no? Entramos, luchamos y ganamos. Y ahí como ganamos, entonces tú quedas a mi mano. ujú, Entonces Arturo empieza a luchar con esa dualidad de, pero si esto es como funciona en nuestro mundo, ¿cómo vamos a esperar a que funcione con amor? ujú, ¿Sí? Y con palabras bonitas y tolerancia, si al fin y al cabo este mundo no funciona así, que es lo mismo que nos pasa a nosotros. Cuando queremos cambiar esas ideas, esos patrones en la sociedad, en la familia, que empezamos a cambiar, a decir, pero es que si yo trabajo o si yo sigo mis sueños, ¿no? Que es básicamente como así en resumen, si yo sigo mi sueño, no voy a poder vivir, no como, ¿no? Que eran una de las cosas que a mí me decían en su entonces que yo quería ser cantante. ¿Y de qué va a vivir? O lo que uno escucha en los artistas, ¿no? De los que quieren ser artistas. ¿Y usted qué va a vivir? ¿Y ahora cómo va a ser? ¿Va a terminar cantando en un bus? Va no sé qué, porque usted tiene que tener un trabajo de verdad. Entonces eso es con lo que empieza uno a luchar. Asociemos estas cosas que nos pasan como humanos en ese entonces y agréguele a un rey que se supone que tenía el conocimiento de la transmutación, que tenía una mujer al lado muy equilibrada que era Wendy, un maestro que era Merlín, pero tiene esta tentación, es eso, la tentación, ¿sí? Ahí es cuando se habla en metafísica de la tentación del diablo, ¿m? De que tú tienes dos elecciones siempre, la buena y la mala. Entonces, ¿cuál eliges? Ya, esa era mi explicación para lo que viene. tranqui. Entonces, ¿qué pasa aquí? Entre Arturo y Peter idean un plan, como así. Resulta que ellos se dan cuenta que no le pueden contar a Wendy.
porque como Wendy es tan centrada, ¿cierto? Como Wendy está tan equilibrio, que va a decirles Wendy, no, o sea, no nos vamos a tomar nada por el poder, esto no funciona así, ¿sí? O sea, esto no debe de ser así. Entonces, no le cuentan a Wendy. Y entonces Peter y Arturo también es como, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque pues siempre hay que pedirle permiso. Wendy me ha dicho que siempre habla con esta ninfa y le pide permiso para poder cruzar. ¿Habrá alguien que abra esto sin necesidad de pedirle permiso? Y claro, Peter también es muy vivo, ¿cierto? Esto que tienen los niños, que los niños también son todos así, todos chispita, todos vivos, todos despiertos. Sí, aparte de la reina de los de las hadas, que ella es la abridora de portales, pues hay alguien que sabe abrir portales y la podemos usar. Literalmente fue así, la puedo usar yo, porque Peter sabía que esta Dita mantenía muy interesada en él, ¿sí? Y pues era una Dita muy tierna, muy amorosa, muy querida y todo, pero pues el amor por Peter era tanto que a veces que la cegaba muchísimo. Entonces Peter se iba a aprovechar de ese amor que esta Dita sentía por él para poder abrir portales porque ella era capaz. No eran tan fuertes ni tan estables, porque hay que decirlo, como lo hacía la reina de las hadas, que ella llegaba, hacía esto, el portal era súper estable, lo puede dejar por ahí, ¿qué? Un día abierto y ya si ella quería lo cerraba, pues lo abría y lo cerraba a voluntad, Ujú. ¿sí? Que era lo que hacía la reina de las hadas. Pero en este caso la Dita, la aprendiz, pues no, ella no sabía, no podía abrirlo, o sea, tenía que estar ahí abriendo, sosteniendo y ahí, y ya luego podía cerrar, y ya luego lo cerraba. O sea, a veces incluso ni siquiera es que lo abría y ¡pum! De repente ya se desconcentró y se le cerró solo. ¿Cuál Como Doctor Strange? exacto, tal cual Doctor Estrés cuando llega, se abrió, se le cerró. Ajá. Ah, caramba, se cerró, ¿cierto? Así tal cual. Entonces, yo pienso que es momento de dejar esto hasta acá, ¿cierto? Ah, bestia, Allá ¿cuánto es, vamos? Yo estoy toda no, sino por, entretenida. sino, no lo digo porque pues ya, sino porque mandan información de que dejemos esta información hasta aquí para que la gente también tenga como ese tiempo De de, masticarlo. exacto, porque ya lo que sí se viene ya es más fuerte. Sí. Ah, sí, ahí ya entro yo a acordarme de todo esto porque todo lo que está contando Caro yo no lo recuerdo. Aquí es interesante contarles de pronto un poco porque hablamos de todo esto, ¿no? De estas locas de dónde están sacando esta información. Como les explicaba en algún momento, nosotras canalizamos con unos super yos, o ¿cómo es que le dices tú? Conciencia superior, con la Sí, conciencia. conciencias superiores. Y siempre vamos a conectar con uno específico, o sea, como que vamos a tener más feeling con alguien, ¿sí? Con alguien no, con estos seres. Entonces, Caro canaliza con su hada y yo canalizo con esa ninfa. Entonces, lo que estamos canalizando son básicamente los recuerdos de estos seres. Entonces, ¿yo dónde estaba? Me pregunto. No, pues, ¿O está esta usted ninfa dónde estaba mientras todo esto estaba pasando? En su con cuento. Merlin, pasándole información a Merlin, Ajá. porque pues esta ninfa Para los también. portales, me acuerdo, me veo mucho, sí, como poniendo, bueno, mire, es que esta es la geometría que se necesita, em, como mucho en los bosques, sí, como mucho en el cuento hay que, no sé, cosas como, vamos a crear un nuevo árbol en este punto, porque, sí, como cosas muy del bosque, muy cosas del reino elemental, mientras todo esto iba pasando al tiempo de, de Peter y pues Arturo, todas estas sombras que Sino estaban que pues pasando. yo recuerdo, o sea, es muy extraño porque yo a veces me puedo meter como en la cabeza de Peter, ¿cierto? Como ver lo que él está viendo, sentir lo que él está pensando. También en ocasiones puedo ver lo que hace Wendy, como todo esto que siente, tun, tun, tun. Obviamente tengo una conexión más fuerte con esta reinada y con el rey también, porque pues el rey también cumple una parte fundamental, pero pues él era muy protector pues con Peter también, pero también era como con su precaución, yo también sentía, y él sí, pues obviamente la reinada con ese amor maternal y así, toda mi amor, yo te amo, eres mi hijo, no importa, pero el rey era como,
ok, listo, ella es la parte luz, yo, pues, yo soy esta parte oscura, entre comillas, porque recordemos que pues la oscuridad no es igual a la sombra. Dentro de la oscuridad siempre hay algo de luz. Era esta parte oscura que era también como un poco más precavida. Como, o sea, yo lo amo, yo recuerdo cuando lo recogí, cuando lo vimos, cuando me enamoré profundamente de este ser maravilloso, pero como yo también soy oscuridad, yo a veces también puedo sentir esa oscuridad que hay en el otro. Entonces, vámonos con precaución, Con vámonos calma. tanto ahí. Sí, Él bueno, empieza a entonces tener precaución. sí nos vamos entonces a parte 2 para, para contar ya cuando pues empieza a darse pues esta guerra, porque realmente fue, bueno, no sé, como un holocausto, guerra así de... Una toma de poder, eso Sí, es ¿cómo es que le llamo yo? golpe de estado, claro, Un sí, golpe de sí, sí. estado, Sí, un golpe de literal, estado del fue mundo algo así. elemental. Sí, esos recuerdos ya son un poco más tristes. Sí, Entonces, son bueno, ya saben, fuertes. cualquier pregunta, cualquier duda, obviamente abran su mente a que todo esto es una información, vuelvo y repito, y advertencia. Esta es información canalizada. ¿De qué nos sirve? Para no repetir la misma historia que estamos repitiendo. Por eso es que yo a veces interrumpo y digo, esto, asocienlo a esto. Porque eso es lo que esto que es lo que le pasa a Arturo, a Peter, a Wendy, a los de la mesa redonda, todos estos personajes al fin y al cabo eran pruebas que ellos tenían que superar como humanos, ¿sí? Y que desafortunadamente pues la época era más hacia lo oscuro, digámoslo así, sí, era de romper totalmente un esquema de ¿cómo se llama? De reinado, ¿sí? De dejar de poseer a ser un estado o un reino totalmente amoroso y de compartir y tolerancia. Pues en esa época, ¿qué? Si era el que más saqueara, al que más ganara, al que más matara, al que más tuviera pues muertos ahí en sus espadas, ¿no? Y cosas así del honor y como también influye mucho la religión, me están mostrando también mucho ese tema, como influyó mucho la religión en ese entonces, porque acuérdense que se mataba en nombre de Dios, ¿no? Ahí ya estamos hablando del grupo esto de los... ay, se me olvidó el nombre de esta gente. Sí, los que mataban, los que decían que eran Eh, Paipún, es que no, Rosacruces, sí, la eso, orden de Rosacruz. eso, sí, que iban y hacían casa de Los, brujas literalmente. ¿cómo es que era que los Se me... templarios, Los los templarios, templarios, sí. Tengo acá entonces que todo es gráfico, fue puerca vida, mano. Sí, los de la crucecita roja, ¿no? Con un fondo los templarios. blanco. Ellos. Pero eso viene después, o sea, eso viene posterior, porque recordemos que en esta parte donde está Camelot hay una especie de domo, se forma como una especie de domo, que ocurre algo diferente que está ocurriendo afuera. Digamos lo que hay un desfase temporal aquí, porque Camelot está en esta época medieval ya avanzada, mientras que en el resto, pues la época medieval no está tan avanzada, sino que está como, o sea, como quien dice, aquí está la época medieval normal, pero en cambio Camelot ya va por acá, ya ha pasado un montón de línea, ha recorrido un montón, ha avanzado un montón en cuanto a cosas que pues todavía la época medieval en los demás, fuera de Camelot, pues está todavía como, digamos como comenzando. ¿Cierto? Sí, Como que sí, está sí, por comenzando. eso sí, claro. Entonces, a eso es lo que voy, que todo ese tema influyó mucho, 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 mucho a que la vibración de, pues, de Arturo pues se viera influida, ¿no? Influenciada. Influenciada, gracias. Los amamos, los queremos mucho. Ya, chao. Estas niñas también están diciendo chao, no más. Nos vemos mañana 8. Mañana, mañana estamos confirmando horas, ¿cierto? Sí, mañana estamos confirmando hora. Yo creo que por ahí 8:30 también, ocho y También media está de la bien. noche, 9. Exacto. Sí, igual. Aquí queda grabado para el posterior. La, eh, Ujú. la posterior. No, no sé, no estoy uniendo palabras. Chao.
Nos vemos, besitos, muchísimas gracias por estar aquí. Cuídense mucho. Bye bye.